Bueno, lo vamos a invitar ahora al doctor Roberto Iermoli. Le vamos a buscar presentación. Lo voy a ir presentando. Él es profesor titular, consulto de medicina interna de la UBA, médico egresado con medalla de oro en la Universidad Nacional de Cuyo, gran maestro de la UBA en el 2010, médico del año en el 2012, líder internacional de la medicina interna en el 2014 y prócer de la educación médica en el 2017. Vamos a escucharlo. Bueno, muchas gracias, muy amable. Yo soy un mendocino injertado en Buenos Aires. Eso es lo que soy. Bien. Pero un cuarto. ¿Estás por ahí? Sí. Sí, puedes. Lo que voy a hablar hoy es un poco el rol de los polifenoles, fundamentalmente del vino y del aceite de oliva, a nivel de la microbiota. Porque nosotros todos conocemos la acción que tienen como antioxidantes, justamente una acción prácticamente directa de todo este grupo de sustancias químicas. Y como se absorben muy poco en el organismo los polifenoles, ¿no? Realmente alrededor de 5 a 10%, no más de ello, pero el resto va a impactar a nivel de nuestra microbiota intestinal. Esta es nuestra cátedra. Yo ahora la estoy dejando, esta cátedra, y como ustedes ven, además de decir, en definitiva, digo, el lema de la cátedra es del humanismo a la ciencia y el arte, y allí, como ven en la parte inferior, se están viendo prácticamente todas. Un segundito, me parece que no compartimos pantallas y no está saliendo por el streaming. ¿Ahí? No sé. Bueno, en la parte inferior ven lo que hemos desarrollado en los últimos 20 años, arte, cultura y salud, con actividades programadas, donde vienen desde artistas plásticos, vienen actores, vienen actrices, vienen cantantes, por ejemplo, Vicentico, que nos habla de sus experiencias que le ha pasado a veces en una relación médico-paciente, vienen sociólogos, historiadores, antropólogos, psicólogos. Y eso se hace con una frecuencia semanal. Y después, entre otras cosas, tenemos ambiente y salud, toda la parte que le hemos presentado ya en 2 oportunidades, lo que es contención emocional, con estas prácticas que hoy nos han deleitado los quienes nos hicieron parte de actividad física, pero allí hay reflexología para los pacientes, pero también para el equipo de salud. También hay yoga, mindfulness, etc. Esto se imaginan que en un lugar duro como el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires no fue fácil llevarlo adelante. Hace 20 años. Y por otra parte tenemos acá, no sé, no me da, pero no sé qué pasa. Están pasando. Bueno, ahí tenemos lo de polifenoles, vino y salud. Aunque a ustedes les parezca mentira, nosotros trabajamos con vino en los pacientes. Y nuestros alumnos aprenden a degustar el vino haciendo trabajos prácticos también, ¿no? Esto fue otra locura que ocasionó todo un revuelo dentro de la universidad. Bien, como hoja de ruta, los ejes temáticos que me pareció importante transmitirlos hoy o compartirlos con ustedes es el origen de la vida en general y de la microbiota en particular. Por ahí le voy a sacar algo al doctor Recabarren, ¿no? Bien, la colonización, las funciones que tiene la microbiota, qué polifenoles del vino y el aceite de oliva, cómo impactan en la microbiota y además la relación microbiota intestino-cerebro, pero referida a los polifenoles de la dieta mediterránea. Fundamentalmente estamos hablando
del aceite de oliva y, y del vino. Decía Aristóteles que tenemos que conocer algo si queremos decir que entender, tenemos que conocer, perdón, los orígenes si queremos decir que entendemos algo. Y en ese origen, si nosotros nos remontamos al Big Bang, 13.700 millones de años, la corteza terrestre, aproximadamente 4.600 millones de años, hoy se deslizó algo en la charla que fue virtual de uno de los colegas que habló de, bueno, la aparición de simios hace 4.000 millones. No, hacen 4 millones y medio, más o menos. No 4.000 millones, porque no estaba prácticamente la corteza terrestre. Y en la historia esta de la vida, ¿no? 4.500, 4.600, la corteza terrestre, hace 3.500 millones de años aparecen los primeros organismos que eran procariotas y son las bacterias. Estas son moléculas que empezaron a formar y dieron origen a la vida hace 3.700 millones de años. Y esas bacterias las podemos hallar como microfósiles, sobre todo se han estudiado mucho en Canadá. Podemos decir que las bacterias fueron las primeras formas de organismos que habitaron la Tierra. Este sería Luca, el último, muy amable, el último, digo, ancestro común, y esto es un acrónimo que es del last, ¿no es cierto?, canon, the last universal common ancestor. Bien, ahora, en la atmósfera primitiva no había oxígeno. Aparece recién hace 2.800 millones de años. ¿Y de dónde? Del mar. ¿Por qué acción de quiénes? De unas bacterias que nosotros vamos a ver que no son extrañas hoy día, que son las bacterias, las cianobacterias procariotas, ¿no? Que fueron descomponiendo el oxígeno a nivel de la molécula del agua y ya cambia el ambiente y la atmósfera se empieza a saturar de oxígeno. Y esto sería la espirulina, lo que conocemos hoy, ¿no es cierto? Esas bacterias mal llamadas algas, que son estas procariotas cianobacterias. Es decir, que el origen del oxígeno en la atmósfera tuvo o fue fotosintético, ya que no existía oxígeno, sino nitrógeno, y estos organismos, los primeros organismos fotosintéticos, dijimos que fueron esas bacterias. Ahora, empezó el oxígeno y allí, hace 1.800 millones de años, aparece algo que va a cambiar la vida de los seres vivos para siempre, que es la bacteria mitocondrial. La mitocondria tiene un origen bacteriano. Y a nivel de dónde, digo, qué familias, las primeras fueron alfa protobacterias del grupo de los Rickettsiales. Hay numerosos, trabajos que así lo demuestran. Es decir, hasta acá podríamos decir que tenemos procariotas, ¿no es cierto?, las bacterias, las arqueas, y eucariotas, animales, hongos, plantas. En definitiva, las bacterias están en la esencia de la vida y nuestra microbiota no va a escapar de ello. Un mundo sin bacterias resulta simplemente inimaginable. Sin ellas probablemente no existiríamos y desde hace millones de años están en todas partes y viven en simbiosis con nosotros. Decía Stephen Gould que las bacterias han sido y corremos poco riesgo de decir que serán la forma predominante a lo largo de la historia de este planeta. Y fíjense ustedes, esto seguramente por ahí lo va a hablar el doctor Recabarren, pero se ha ido moldeando hasta nuestros días esta microbiota y algunas referencias históricas. Bueno, el uso de productos lácteos está confirmado ya en la Biblia, y los cambios de hábitos humanos hacia un estilo de vida basado en la agricultura comenzaron, es decir, pasamos a ser más sedentarios que nómades, apareció
los animales, digo, aparecieron el uso del hombre, entre otros, de leche, que cuajada o fermentada dio origen al yogur. El profeta Mahoma donó a los antepasados montañeses del Cáucaso granos de kéfir. Es por eso que en la religión mahometana se dice que Mahoma, digo, fue el iniciador de esta, que en definitiva lo habían recibido a través de Alá. Marco Polo informó del uso de una bebida comparable, que era el kemisi, durante su viaje a China. Kefir proviene del turco keyf, que significa bendición, y también una bebida de una sensación agradable. Los primeros estudios científicos aparecen allí en Kharkiv, en lo que hoy es Ucrania, en ese momento era Rusia, y con el premio Nobel de Medicina en el año 1908, que fue el profesor Mednikov. Mednikov le llamó la atención de la longevidad de los pastores búlgaros y asoció a que comían yogur o introducían en su alimentación yogur. Y es así que viaja a París, va al Instituto Pasteur, forma su laboratorio y algún emprendedor, por así decir, funda una compañía con los productos del profesor Mednikov, ¿no?, que se llamó la compañía Le Ferment en París. Ahí no sé si alcanzan a leer, pero dice arriba, fábrica de longevos, con esta caricatura. ¿Y qué empleó? Eran cápsulas que contienen lactobacillus. Yo pude encontrar una cajita de esta, que es esta, donde venían los comprimidos de lactobacilina, este fermento, que ya se hablaba para la longevidad. Y viene con eso, incluso hasta con el tirabuzoncito para sacarlo. Hoy diríamos que sería un postbiótico, que fue un adelantado Mednikov. Y con respecto a la microbiota intestinal, ya en el año 2001, Joshua Lederberg, fíjense, premio Nobel 50 años después, en 1958, que definió el concepto de microbioma tal como lo conocemos hoy día. Sin lugar a equivocarnos, podemos decir que el tracto gastrointestinal es el más grande microsistema del cuerpo humano. En cuanto a la evolución y colonización, se dice que el intestino contiene una variada comunidad de microorganismos que constituye la microbiota intestinal, y son numerosos los factores que participan en esa microbiota, que es prácticamente una identidad de cada individuo, desde la genética, el lugar geográfico con quienes conviven, el modo de nacimiento, si esa criatura nació por parto eutóxico, donde va a arrastrar ya los lactobacilos de la madre, o si nació por cesárea, que no tiene esta posibilidad. Por eso se utiliza hoy darles o mojar los labios de la criaturita con con líquidos vaginales de la madre. También el uso de probióticos, ni que hablar la dieta, que tiene una importancia trascendente. Es un órgano metabólico que es prácticamente un organismo dentro de otro. Si yo les pregunto a ustedes qué cantidad, pesándolo, como las valijas de Antonini Wilson y todo lo, ¿no? Tenía tanto. ¿Qué cantidad tenemos de microbiota? Importante para esta hora, tenemos entre 1,5 kilos y 2 kilogramos de microbiota. 2 a 3% del peso corporal. Así que miren si el impacto, por eso cuando a mí me dicen hoy día, no, porque los polifenoles del vino, pero mirá, se absorben menos del 5%. ¿Y el impacto en la microbiota? Algunos lo llaman como que es un bioreactor. Fíjense ustedes que las bacterias constituyen aproximadamente 2 a 3% del peso corporal,
Una persona de 70 kilos es colonizada por más de 100 trillones de células microbianas, más 1.3 veces más que el total de células de nuestro organismo. Y además tienen casi 3 billones, 3.300.000 de genes. Si nosotros decimos que tenemos 20.000 genes, es decir, 150 veces más. Y la colonización bacteriana ya comienza durante la gestación. Todo comienza durante la gestación, ¿no? Si no, después ya llegamos tarde. A los 3 años se logra la microbiota más estable. Entonces, ¿cuándo comienza la microbiota? Y ya en vientre materno va a ser muy importante la alimentación de la madre, esa placenta, ese líquido amniótico. En el recién nacido, como dijimos recién, la forma de nacimiento. En el lactante, si el lactante es alimentado con lactancia materna o recibe esa criatura una leche de fórmula, que va a ser diferente. La leche materna sí tienen bacterias que pasan al lactante. Y esto es lo que acabamos de ver recién, la localización de la microbiota. Si bien tenemos microbiota a nivel del tracto respiratorio, en la cavidad bucal, la mujer en la vagina, lo rico está en el tracto gastrointestinal y en especial, acá está el 1,5 kilos, y en especial a nivel del colon. Y esto era lo que le decía, la microbiota de la piel también es importante, incluso el contacto de los familiares con el recién nacido, que le va a generar una microbiota muy particular. Bien, estos son los factores que hablamos, como para recordarlo, la alimentación, si utilizamos o no probióticos, la edad, ¿no? El estrés psicológico. Y esto sabe muchísimo aquí el profesor Alcohólica, que le agradezco mucho la gentileza de haber estado. Bien, el estrés psicológico, tanto la microbiota va a alterar el estrés y el estrés bacterial va a alterar nuestra microbiota. El genotipo, la vía de nacimiento, como ya lo dijimos, el origen geográfico, y si empleamos o no antibióticos. Se ha visto que criaturas durante la lactancia han recibido antibióticos por incluso enfermedades virales, tienen más propensión a tener otras patologías, entre ellas hasta síndrome metabólico. Bien, la dieta, ni que hablar, ¿no? Una dieta rica en vegetales versus una dieta rica en ultraprocesado. Allí tenemos una alteración de la microbiota. Variaciones en las distintas etapas de la vida. Ya vimos el lactante, ya vimos el recién nacido, el lactante, el niño. En el adulto va a ser diferente la microbiota de si tiene esa persona un índice de masa corporal normal que si en realidad tiene una obesidad. Y en el adulto mayor hay dos grandes grupos, ¿no? Estos etarios. El adulto mayor entre los 65, 80, 85 años y los supercentenarios, los centenarios y supercentenarios, que tienen una microbiota especial, entre otros, que produce más ácidos grasos de cadena corta. En un ratitito vamos a estar refiriendo a esto, la importancia que tienen, y se ha observado que en su microbiota hay mucha mayor cantidad de Christensen-Elaceae, que es una familia de bacterias. Y esto se asocia también con un índice de masa corporal normal y menor predisposición a enfermedades cardiometabólicas. Es la microbiota, como decíamos recién, de los centenarios, que se está estudiando mucho en Cervella, que tienen más ácidos grasos de cadena corta. Entre otras, van a tener menor presión arterial, menor índice de masa corporal. Las funciones, tiene numerosísimas funciones, pero vamos a resumir algunas. La fermentación de alimentos, la protección contra patógenos y de la barrera intestinal. Acá viene un concepto fundamental que es si tengo un intestino permeable o no tengo un intestino permeable.
Y el no tener un intestino permeable va a depender muchísimo de la microbiota, de que tengamos esos gérmenes que producen mucha mucímana, que va a ser como un aislante para evitar la traslocación, lo vamos a ver en una imagen enseguidita, para evitar la traslocación bacteriana que van a pasar hasta el torrente sanguíneo y también de productos como los lipopolisacáridos que van a afectar, incluso que van a alterar hasta la barrera hematoencefálica. Estimulación de la respuesta inmune. Pensemos que el 70% de nuestra vigilancia inmunológica depende de cuán bien tenemos nuestro intestino o nuestra microbiota. La producción de vitaminas, la vitamina K2, el complejo B, la producción de ácidos grasos de cadena corta, la producción de mucina, etc. Y la producción de neurotransmisores. Ahí tenemos más o menos todas las funciones que había hablado, pero también la modulación del sistema nervioso central. Los polifenoles, ahora abro un paréntesis, me voy a los polifenoles, enseguida voy a cerrarlo y voy a abrir otro paréntesis. Los polifenoles como prebióticos, nosotros podemos clasificarlos en carbohidratos, tanto disacáridos, polisacáridos. Cuando ustedes empleen en un paciente, le están dando lactulosa, por ejemplo, porque está por una constipación, pertinato, le están dando un prebiótico. Bien, y fitoquímicos como los polifenoles. Los polifenoles, el rol que cumplen no es desdeñable. No sé qué pasó. No sé. A ver. Bueno. Sí. Bien, entonces, en los polifenoles, además de tener la actividad antioxidante, antiinflamatoria, etcétera, tienen un efecto probiótico, prebiótico. Pero también van a tener, esto lo puedo manejar de donde, de acá, directamente. Por eso. Esa palabra. Claro. Y acá tenemos entre los polifenoles que se clasifican en no flavonoides y flavonoides, entre otros, bueno, los flavonoides son muy abundantes en el vino, y entre los no flavonoides tenemos los estilbenos. Nuestro grupo, en los últimos 16 años, en los últimos 18 años, ha trabajado justamente con un polifenol que es el resveratrol. Y ya presenté el año pasado, lo voy a refrescar un ratito, nuestra experiencia con vinos enriquecidos. Y aquí tenemos los vinos, los polifenoles del vino, entre otros el grupo de los estilbenos, el resveratrol. El resveratrol lo encontramos en todas esas fuentes, que es obvio, así que salta a la vista, no voy a hablar mucho, pero la morera, tiene muchísimo resveratrol. Y lástima que algunos lo cortan el árbol porque dice que ensucia mucho la morera, ¿no? Pero es una de las fuentes más ricas en resveratrol. Estoy hablando, además de la uva y, por supuesto, del vino, ¿no? Y el resveratrol tiene un efecto prebiótico a nivel de la microbiota, incrementando mucho unos lactobacillus y también bifidobacterium. Y esos lactobacillus, hay uno que se incrementa, que es el Limosil lactobacillus fermentum, que es útil para combatir la obesidad. Bien, y aquí tenemos entonces los polifenoles del vino con el beneficio sobre la microbiota intestinal. ¿Cómo impactan? Impactan ya desde la cavidad oral. Fíjense que los polifenoles del vino van a disminuir la tendencia al crecimiento del Streptococcus mutans. El Streptococcus mutans es el que produce, bueno, entre otras cosas, caries dentales. También disminuye el crecimiento de fusobacterias, como el Fusobacterium nucleatum, que producen a veces esos abscesos y esa angina de Linz. En el estómago y el duodeno, el impacto
que tienen, digo, en la absorción es baja, pero fundamentalmente se van a absorber, aproximadamente se absorben ahí un 5 a 10% como máximo. Vamos a ver otros estudios alrededor de 5 o menos de 5%, y el impacto mayor va a ser en la microbiota. Así que cuando nos digan, no, pero los polifenoles del vino no se absorben porque la biodisponibilidad es baja. Sí, ¿y la microbiota? Y miren qué interesante, ¿qué polifenoles se incrementan? Oh, perdón, los polifenoles del vino. ¿Qué familia de bacterias se incrementan? Los bifidobacterios, los lactobacilos y también bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta, tales como el ácido acético, el ácido propiónico, el ácido butírico. Y por eso es que es tan importante, fíjense, los lactobacilos se incrementan en presencia de polifenoles del vino hasta un 220%. Bueno, como dijimos, lactobacilos, bifidobacterias. Y acá entonces viene el rol también de los polifenoles. Abro un discreto paréntesis para hablar de su rol como, en definitiva o indirectamente, psicobiótico, que sería el uso de la conexión cerebro-intestino para la salud mental. En el año 2013, Ted Dinnan y colaboradores llamaron psicobióticos a los probióticos que tienen actividad sobre las funciones neurológicas, tales como la ansiedad, el humor, los aspectos cognitivos. Y estos son algunas consideraciones a nivel experimental, pero lo que quiero recalcar acá es qué tipo de bacterias se ve que producen esos efectos. La administración del probiótico lactobacilo, en este caso Rhamnosus, produce acciones antidepresivas y ansiolíticas. La administración de un mix, de nuevo, lactobacilo, bifidobacterio, produce un aumento a nivel del hipocampo del factor neurotrófico derivado del encéfalo, que nos habló el profesor de actividad física también cuando estuvo diciendo los beneficios de la actividad, y de la densidad dendrítica. Los probióticos en salud mental, trastornos neurodegenerativos, trastornos del neurodesarrollo. Nuestro grupo también, en lo que vieron ustedes de ambiente y salud en ese esquema de nuestra cátedra, trabajó mucho con criaturas, estábamos el curso superior de neurodesarrollo y el curso con trastornos del espectro autista. Hoy se sabe que, entre otros factores, prácticamente el 100% tienen alteraciones muy marcadas de la microbiota intestinal. Bien, y fíjense acá la suplementación con probióticos que contienen, de nuevo, lactobacillus, ¿no es cierto?, bifidobacterium por 12 semanas, mejoraron aspectos cognitivos en pacientes con Alzheimer. Y que la administración de suplementos con probióticos, que van a ver que son bifidobacterium en este caso, en adultos internados en hogares psiquiátricos, mejoraron la fluencia verbal y disminuyeron el estrés. Bifidobacterium, no bifidum, bifidobacterium long. Y acá, para que ustedes vean la flexibilidad mental con los probióticos, cómo mejoraron, esto se medía por la fluencia verbal y cómo disminuyó el estrés. En definitiva, y hasta acá, vemos que es un rol de los polifenoles muy rico, por más que se absorben, como dicen algunos, menos del 5%, pero por la riqueza a nivel de la microbiota, con acciones en la esfera inmunológica y también en la estructura y función encefálica. Y acá abro de nuevo un paréntesis, perdón, porque algunos están con la siesta ya sanjuanina, mendocina, así que vamos a aumentar un poquito el tono. No se me duerme. Bien. Y eso que no vi a nadie que utilizara polifenoles del vino en el almuerzo. A la noche, a la noche. Bueno, entonces, en el eje cerebro-intestino, esta comunicación bidireccional, como nos decía hoy Romy hace un rato, allí en la magnífica presentación, y
Esto es bidireccional. ¿Y quiénes participan? Y bueno, participa el intestino con la microbiota, participa el encéfalo, el sistema nervioso autónomo, parte del sistema nervioso autónomo por el vago, el sistema nervioso intestinal y el sistema nervioso central. En el año 1998, el doctor Michael Gerson, neurólogo investigador, escribió un libro de divulgación general que se hizo muy famoso y se llamaba El segundo cerebro, ¿no? A veces uno diría, che, el cerebro no será el segundo intestino. No, no creo. No, por algunos, ¿no? Bien. Bueno, y entonces, pero vaya que no se equivocó. Fíjense ustedes la complejidad que tiene el sistema nervioso intestinal en esos plexos que habíamos aprendido en histología. Uno decía, ¿para qué servirá el plexo dientérico, el plexo submucoso, ¿no? El de Meissner. Tantos nombres, Auerbach, ¿no es cierto? Meissner. Bueno, miren ustedes, nada menos ni nada más que nuestro sistema nervioso del intestino tiene 200 millones de neuronas. ¿Eh? Derivan del segmento vagal, de la cresta neural, está localizado en esos dos plexos que dijimos, y genera la suma de más de 20 neurotransmisores. Mucho más. Esta sería una visión macro, pero a medida que vamos profundizando y nos vamos acercando, digo, histológicamente a lo que es la pared de nuestro intestino. Sí, vamos a mutear a los asistentes. Está hablando. Un momentito, por favor, ya hacemos después las preguntas. ¿Ya está? Sí. Y sacamos esto. Perfecto. Muy bien. A medida que aumentamos, vemos la constitución y la cantidad digo, de neuronas que contiene y además la cantidad de neurotransmisores. Es así como el estrés crónico cambia nuestra microbiota y la microbiota puede cambiar también o puede producir estrés. Se ha visto que por activación del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal, glucocorticoides, lo que van a producir es esto que hablábamos. Esa es la barrera, esta es la barrera intestinal, que acá la están viendo ustedes, ahí, esta es la barrera, y lo que va a producir es un intestino permeable. Y allí hay traslocación de bacterias, como también de productos tóxicos, como los lipopolisacáridos. De tal manera que podemos hablar de tener un intestino sano, sin permeabilidad de esa barrera, y un intestino enfermo, como estamos viendo aquí, que está directamente con traslocación, con productos tóxicos, incluso con alteración a nivel de la barrera hematoencefálica, como allá arriba. Bien. Microbiota del sistema nervioso central. Hoy hablábamos de la serotonina, para tener una idea, la acción triptofano, serotonina, células cromafines. El 90% de la serotonina se produce en el intestino. Y uno puede incrementar, tiene acción allí local, en el peristaltismo, y uno podría aumentar más la serotonina dando alimentos ricos en triptofano, como los que están viendo ustedes allí. Bien, y como siempre, esto es bidireccional. Casi podríamos hablar de individuos que tienen una microbiota sana, que podrían tener alta resiliencia porque tienen una diversidad de bacterias, en contraposición de un intestino que tiene poca riqueza de microbiota y que tienen menor resiliencia. Pero además de producir los polifenoles del vino, de la dieta en general, pero el vino en particular, crecimiento del Lactobacillus bifidobacterium, producen también un marcado estímulo
a nivel de la formación de los ácidos grasos de cadena corta. Acetato, ¿no es cierto? Propionato, butirato. ¿Y qué importancia van a tener este incremento? Miren, por un lado, lo que va a estar haciendo es directamente... No marca, ¿no? Bueno, está bien, no importa. No, para estar marcando, no. Para estar marcando, digo, bueno, acá tienen una barrera intestinal normal con secreción de estos ácidos grasos de cadena corta que están viendo ustedes arriba en el triángulo más gris, y estos, además de tener acción local, fíjense, generando más una capa mucosa más gruesa, evitando la permeabilidad del intestino, tienen acción a distancia, acá están viendo cómo generan los polifenoles del vino, estos ácidos grasos de cadena corta, cómo van a tener hasta en la regulación de la presión arterial. ¿Eh? Es interesante, estos ácidos grasos de cadena corta tienen una acción sobre receptores a nivel del hipotálamo, producen una disminución del tono simpático, aumento del tono parasimpático con reducción de la presión arterial. Hoy hablamos de inteligencia artificial y bueno, esta imagen la hice con la inteligencia artificial sobre algo lindo sobre el aceite de oliva. Le dije, y bueno, me hizo esto, ¿no? Bien, entonces, ya que nos van a traer para degustar un poco de aceite de oliva, y el doctor Recabarra me dijo si puede hablar algo del aceite de oliva, y macro, una visión macro, diríamos que el aceite de oliva tiene un 98% son ácidos grasos, y un 2% de antioxidantes, pero esos antioxidantes, polifenoles, como el tirosol, el hidroxitirosol, la oleuropeína, van a tener actividad muy semejante a los polifenoles del vino. Y en general van a actuar a nivel de la coagulación, son antitrombóticos, disminuyen el estrés oxidativo, disminuyen la inflamación, mejoran la función endotelial porque aumentan la liberación de óxido nítrico y no escapa la microbiota. Ese 1,5 kilos y 2 kilos que tenemos, hoy nos llevamos 2 kilos más. Bien, el aceite de oliva se ha visto que a nivel gástrico tiene acción bactericida contra el Helicobacter pylori. Bien. También genera el aceite de oliva, ese acrónimo EVO es aceite de oliva virgen extra o extra virgen. Bien, también protege la mucosa intestinal, propende a tener un intestino sano, no un intestino como el de la derecha, de la derecha de la pantalla, con translocación microbiana. Y también va a tener influencia sobre el eje cerebro-intestino. Bien, en otras palabras, además de su acción antiinflamatoria, evita el estrés oxidativo, disminuye la presión arterial, por lo que dijimos con los ácidos grasos de cadena corta, disminuye la glucosa y la insulina y actúa sobre la microbiota intestinal. Además, produce una disminución de todos los factores que intervienen en el envejecimiento, y esto es interesante, esto fue descrito, estos factores que están viendo en esa rueda, descrito en el año 2013 por el grupo de López Otín en España, trabajando con la doctora Carmen Blasco, ¿no? Y ellos definieron, hoy día eran 9, hoy día estamos en 11 porque se le agregó la microbiota intestinal como, rol fundamental en el mecanismo del envejecimiento. Ya para ir terminando, decimos que los polifenoles del vino van a tener acción per se, menos de 5 a 10%, y el grueso de su actividad va a ser a través de la microbiota. Nuestro grupo trabaja con enriquecimiento de vinos, con resveratrol, hemos trabajado con resveratrol también en pacientes
resveratrol y piperina, aumentando en ese caso la biodisponibilidad del resveratrol. Y esto es lo que les presenté el año pasado, que era consumo de vino enriquecido, edad epigenética con resveratrol. Este trabajo lo estamos continuando, esto fue publicado, lo estamos continuando, eran 30 pacientes con síndrome metabólico. Y lo... ¿Eh? Sí. Pero claro, estamos lejos, lo único. Pero vamos a empezar. Ya les muestro lo que vamos a empezar. Bueno, fíjense ustedes que para una edad cronológica de 66 años, al final la edad epigenética estaba en 60 años. Bien, aumento de la masa muscular, no es que se incrementó, que hacían más actividad física ni nada, y disminución 1,6 kg de la grasa. El próximo trabajo que empezamos es con un probiótico que es el Limousin Lactobacillus fermentum. El que vamos a utilizar nosotros se llama CRL 1446. ¿Por qué CRL? Porque es del Cerela Conicet de Tucumán, y las características que tiene es que actúa a nivel fundamentalmente del síndrome metabólico, ¿no? Ya se hizo el estudio preclínico en animales de experimentación. Ya termino. Ah, perdón. 300. Esto fue en los primeros 3 meses. En 3 meses. Y después hicimos una a los 6 meses. 60, alrededor de 60 años. No, no hacían actividad física. Pasó eso y aumentó la masa muscular. Pero es un vino enriquecido perdón. Es un vino normal, bueno, tiene no más de 5 miligramos por litro. Este tiene 150 miligramos por litro. Bien. Entonces, el próximo trabajo es ver qué pasa por un lado, primero, con el estudio clínico en pacientes con síndrome metabólico y después síndrome metabólico con vino, que va a ser el otro. En síntesis, hemos visto que los polifenoles del vino, del aceite de oliva, bueno, ya empiezan a actuar a nivel de la cavidad oral. Fíjense que ahí dice disminución de bacterias periodontales que producen la periodontitis, las caries, y van a tener acción, sobre la microbiota, aumentando los ácidos grasos, aumentando los bifidobacterium. Acá los bifidobacterium y lactobacillus. Quiero que vean, cuando hablamos de intestino permeable, cuando hablamos de reducción de la mucina, lo que acontece, mirá, esto que vos te dije que ibas a verlo enseguida en otra imagen, mirá lo que es un intestino que tiene una disbacteriosis, una disbiosis, esa parte, como está, como si fuera una carie directamente, como si fuera una úlcera, y permite la translocación de bacterias. Fíjense cómo están pasando allí las bacterias con esos flagelos, y entre otras cosas sustancias tóxicas como los tipos polisacáridos. Y esto es lo que les quería contar de cómo el impacto que tienen estos polifenoles, y no solamente por acción directa. Y reitero, aquellos que me quieren rebatir en general que son antivinos, y ahora viene una corriente muy antivino, muy fuerte, porque la Organización Mundial de la Salud dice que no se puede tomar una copa de vino, ¿no? Pero están poniendo todo. No, pero están poniendo todos los alcoholes, en definitiva, en lo mismo. Y no es lo mismo el vino, como que en realidad España esto lo ha solucionado con una ley, que es el vino entra dentro de los alimentos, como debería ser. Bien. Y acá, para recordar nada más que vamos a obtener con los polifenoles del vino mayor riqueza de lactobacillus y de bifidobacterium.
y presentarles al doctor Pastor, Raúl Pastor, que es quien me ha acompañado en estos últimos 20 años en la unidad de polifenoles, vino y salud, y él ha estado a cargo de esa unidad en una cátedra compleja. Les quiero agradecer a todos muchísimo, perdón por ahí un poquito la extensión y perdón también haberlo sacado alguno de la modota. Muchísimas gracias. La cantidad que dábamos, la cantidad era 250 mililitros en hombres y 125 en mujeres. Ustedes saben que tiene menor alcohol deshidrogenasa, entonces por eso realmente es menor la... ¿Qué pasó? Esa es la recomendable diaria. La colocación de los polifenoles con esa concentración en el glucosis. Se hace en una bodega y, bueno, justamente hace 10 días ha estado el doctor Pastor haciendo ahí en Mendoza, digo, porque usted sabe que los polifenoles hay que solubilizarlos, no son fáciles para solubilizarlos. Y después, digo, se agrega en una solución hidroalcohólica que en esa magnitud de una vasija, de una pileta, no hace, digo, no hace ni mecha. Ahora se estaban fraccionando alrededor de 600 y pico de botellas, ¿no? Así que sí, no es fácil hacerlo, colocarlo. Pero está en un proyecto que puede salir al mercado. Sí, está por salir al mercado. ¿Cómo sería la propaganda del médico? Se va a hacer, se va a hacer a través de la longevidad saludable, ¿no? Muy bien, muy bien. Doctor, dijo 225, ¿no? 250 en hombres y 125. Ah, única y exclusivamente con alimento. No, bueno, a la mañana no en el desayuno, ¿no? Ah, digo, en el almuerzo, porque si desayuno. Bienvenido. Qué lindo. No, en realidad es cierto, no tienen ese almuerzo. Exactamente. Así que bueno, muchísimas gracias. Hay toda una movida. Que dicen que no benefició sobre los aceites. Pero en general, de todos los ácidos grasos estamos hablando, 98%. De todos los ácidos grasos. Porque los ácidos grasos, en definitiva, yo tengo aceite, pero es una grasa también, dependiendo de dependiendo de la temperatura. Así que, claro, pero el aceite de oliva, que es monoinsaturado, digo, el predominante, y además que tiene palmítico, estiárico, etcétera, que son todos protectores. Entonces, bueno, y no calentar. Ah, ¿y qué cantidad? Y no calentar, no, obviamente, ahí se vuelve todo veneno. ¿Y qué cantidad? Mire, los estudios que, por ejemplo, el Predimed, pueden buscarlo, Predimed, prevención con dieta mediterránea, utilizaba alrededor de por día en la cohorte con aceite de oliva, utilizaban entre 3 y 4 cucharadas por día de aceite de oliva. Cucharadas soperas, más o menos entre 50 y 60 mililitros de aceite de oliva por día. ¿Eh? O sea que no bueno. No, exactamente. Es como ponerle soda al vino. No, allí lo transformamos. Así que no. Bueno, muchas gracias.